Despacho Presidencial, un espacio en el que el presidente rinde cuentas a la nación. Bienvenidos. Muy buenas noches a todos y todas. Este es Despacho Presidencial desde la televisión, un esfuerzo por acercar al presidente a completar la información y completar los acontecimientos importantes del país. El día de hoy estamos a 2 días de celebrar un nuevo aniversario de la Revolución de Octubre del 44 y creímos oportuno compartir esta celebración transmitiendo información sobre dicha revolución y sus efectos y consecuencias en el país. Hemos invitado el día de hoy a Virgilio Álvarez. El doctor Álvarez es director de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, un buen amigo y también un gran conocedor del tema. Bienvenido, don Virgilio. Gracias, señor presidente. Buenas noches. Aquí compartiendo esta parte de la historia de Guatemala que a muchos de nosotros nos ha dejado huella y nos ha dejado una visión de país totalmente distinta al resto de las épocas de Guatemala. ¿Tú cómo ves la revolución? Señor presidente, antes que nada, felicitarlo por esta iniciativa de comunicarse con la sociedad a través de la televisión. Felicitarlo a usted y a sus colaboradores por esta iniciativa, esta preciosa exposición que hay en el Palacio Nacional de la Cultura, acercar a Guatemala al arte con un sentido, con un contenido. Hay toda una discusión de la estética, podemos criticar o estar a favor o en contra del mural, pero no se puede dejar de ver, porque es una manera de llegar a la historia de Guatemala. La revolución, como tú bien lo sabes, es un hecho tan trascendental en Guatemala que nos marcó a todos. Fue un proceso de unidad. El pueblo de Guatemala salió, trabajadores, estudiantes, maestros, empresarios de aquella época, a combatir algo muy concreto: el autoritarismo, el deseo de una autoridad en mantenerse en el poder y controlarlo siempre. Pero esa unidad nacional que se construyó en la revolución tenía que avanzar en responder a los más necesitados. Y este es el segundo periodo de la revolución, que es el más importante. En el primer periodo, como lo hemos conversado en otros momentos, es el periodo en que tenemos autonomía universitaria, autonomía del ICS, el Banco Central, la autonomía de las municipalidades, el respeto a la diferencia o a la separación entre los poderes. El Código de Trabajo. El Código de Trabajo. El aporte a la educación. Entonces, ahí, ese primer momento es un momento emblemático para Guatemala. Nos unió. Pero, ya con el presidente Jacobo Arbenz, hay que profundizar las conquistas. Y cuando se habla de conquistas, y tú lo tienes ahora muy claro, cuando se habla de atender a un sector, otro sector tiene que aportar. Y en Guatemala, la Revolución de Octubre mostró que los campesinos, los obreros, los indígenas, deberían ser tomados en cuenta. Y esto es lo que nos lleva a una contrarrevolución, a un 54, donde un sector de la población, los sectores más conservadores, no la entendieron. Sí, es increíble cómo ese periodo de 10 años, que fue la primavera democrática de Guatemala, el primer país de América Latina que gesta una revolución con poquísima violencia, que genera cambios tan profundos, que después de esta revolución hubo muy pocos cambios significativos en la parte social y económica. Se habla mucho de la parte social de la revolución y evidentemente puso el tema, y como bien lo dijiste esto, pero también la creación del Banco Guatemala, etcétera, era una visión de país, no era simplemente un capricho revolucionario. Y el corte violento del 54 marca un cambio, un sesgo en el país que hasta la fecha todavía está. Sí, yo creo, señor presidente, que hay algo importante. La Revolución de Octubre era una revolución democrática, ¿sí? La construcción realmente de la democracia. Pero no podía haber democracia sin que la tierra estuviera en manos de unos grandes empresarios, sin que Guatemala estuviera controlada por una empresa extranjera. Y estos fueron los hechos que dan motivo
a una revolución más profunda que fue el proyecto de Jacobo Arbenz. Y es lo que no logró entender la élite y no logra entender. Los efectos realmente que tenemos de la contrarrevolución, mal llamada liberación, son efectos que aún los vivimos. Una sociedad en la cual la democracia no es realmente un efecto o una práctica de todos los sectores sociales. Y diaria, ¿no? Y diaria. De todos los sectores y diaria. Y además una sociedad tan injusta. Una sociedad en la cual cuando tú estás en cualquier lugar te dicen Guatemala es un país rico. Guatemala produce riqueza. Guatemala tiene los mayores millonarios de Centroamérica y el Caribe. Pero Guatemala tiene los mayores índices de pobreza. Y cuando tú te pones a decir hay que apoyar a los pobres, lo que te dicen es no regalen mi dinero, no regalen los impuestos. Este es un país que se ha aferrado, yo diría, y con todo el respeto, nos hemos aferrado al pasado de una manera impresionante. Yo creo que parte del esfuerzo que debemos hacer como sociedad y como gobierno y como académicos es realmente trabajar muchísimo en la unidad y en la conciliación. En mi gobierno ha habido varios eventos fuertes donde se evidencia la polarización. Y es curioso que es una polarización hasta con palabras del 54, hasta con actitudes como que el país no hubiera evolucionado en algunos conceptos. Hemos avanzado en otros, etcétera. Pero en la parte de entendimiento de sociedad, yo comentaba hace unos días que a veces siento que yo estoy en las montañas del Quiché viendo a la ciudad y hay otra parte de la sociedad que ve de la zona 10 a la zona 14, pero que no sale de ahí. Y yo no estoy promoviendo una división rural-urbana de ninguna manera, pero ya era tiempo de volver a atender a esta población, hacerlo democráticamente. Y yo siempre he creído que los impuestos es una forma de redistribuir la riqueza, de poder generar oportunidades con salud o educación. Y la herencia de la revolución del 44 es ese espíritu de vocación total por la educación, de poder dar oportunidades, de construir oportunidades. Cuánto no quisiera yo que Guatemala tuviera 3 millones de habitantes y hubiera sido 3 o 4, no sé. Pero ahora el problema de pobreza es más profundo. No solo porque no se ha logrado una oportunidad pareja, sino particularmente porque los componentes de riqueza han aumentado. Claro. Hace 40 años computador o no computador ni existía, celular o no celular, el acceso a esa información masiva. Eso ahora se convierte en factores de riqueza o de pobreza. El joven que no tiene acceso al Internet no tiene las mismas oportunidades que el que tiene Internet. Entonces no solo no atendimos la pobreza por muchos años, sino que sus componentes de pobreza han aumentado. Entonces la separación es mucho mayor. Y vamos a ver un reportaje alusivo a la revolución. La exposición o revolución 1944-2010. Múltiples visiones es uno más de los procesos de reconocimiento histórico de los acontecimientos que han marcado nuestra historia como país. La exposición temática narra parte de la historia de Guatemala durante los 10 años de primavera democrática, la posterior contrarrevolución y cómo los artistas de la época plasmaron los acontecimientos. La pieza principal, el mural Gloriosa Victoria de Diego Rivera, última que pintó antes de morir y que realizó un largo viaje desde Moscú para poder ser exhibida por primera vez en Guatemala. Asimismo, es presentado el mural Venceremos de la pintora guatemalteca Rina Lazo. Comprender la historia es fundamental para construir nuestra identidad. Acércate al Palacio Nacional de la Cultura y observa cómo a través del arte la revolución dejó huella desde distintas visiones. La exposición está abierta a todo público sin costo alguno para los guatemaltecos, de lunes a domingo hasta el 31 de octubre. Virgilio, esto de la revolución y nuestras herencias, creo que esta exhibición también potencia. Hay muchos jóvenes que nunca han leído sobre la revolución porque ha habido un sistemático ocultamiento de los fondos de la revolución.
y por todo el proceso del 54 hasta prácticamente el 2007. La revolución, señor presidente, es realmente ese momento en el que Guatemala construye la democracia. El momento más importante de la unidad nacional, mucho más importante me parece a mí que el 15 de septiembre. Ahora es obvio que el 54 nos trae la ruptura de todas esas esperanzas, nos acaba de golpe ese proyecto de incorporación de los trabajadores, de los campesinos a un proyecto nacional. Y por eso cuando usted decía, pareciera que se perdieron cosas, pues es muy cierto, el 54 nos cierra la posibilidad de pensar que somos una nación de blancos, indígenas, mayas, pero que somos todos guatemaltecos y que todos tenemos esos derechos. Y que debemos ser incluidos todos. Y que debemos trabajar en la inclusión. A mí me parece que a estas alturas, tantos años después de la revolución y tantos años después de esa violenta y sangrienta llamada liberación, tenemos que comenzar a pensar en una Guatemala de todos, una Guatemala que de nuevo recupere esos principios de la revolución, que al hablar de democracia es también inclusión, trabajo, que todos tengan trabajo, porque a usted y a mí, la universidad, este país nos dio universidad gratuita, nos hicimos profesionales, pero muchos guatemaltecos no lo han logrado. Solo 4 de cada 100 logran salir de la universidad. No en este momento. Tenemos que llegar a tener... Por lo menos 10, 25% de los guatemaltecos deberíamos tener un título universitario. Porque la educación es la siembra del futuro. Si hoy metemos mucho interés en la educación y la preprimaria, por ejemplo, que la hemos aumentado enormemente en nuestro periodo, esos niños que están yendo a preprimaria tienen mucho mejores posibilidades de llegar hasta la universidad si se le garantiza su educación gratuita como manda la Constitución. Que es una conquista de la revolución y que no se había podido hacer una cosa tan simple. Derecho a la educación, todos los niños tienen que estar en la escuela. Cumplir la Constitución, no todos estamos los niños haciendo... tienen que estar en la escuela. Ahora, es cierto, necesitamos educación de calidad, sí, pero ya tenemos a los niños en la escuela. Lo primero hay que tenerlos en la escuela. Y tenemos 15.000 maestros en un proceso de profesionalización que es parte de la mejoría de la calidad. Los grandes actores de la revolución que fueron los maestros. Correcto. Ahora, universitarios, maestros, funcionarios, empresarios, yo creo que tenemos una gran responsabilidad. Con la Esa unidad. Responsabilidad es, pero sobre todo, señor presidente, aportar con nuestro trabajo a que los que están pobres, a los que no han podido salir por esas condiciones tan difíciles que hemos impuesto en la sociedad, puedan realmente salir. ¿Qué nos cuesta a los que egresamos de la universidad ampliar nuestra tasa impositiva? Claro. ¿Qué nos cuesta a los empresarios ampliar unos cuantos puntos de la tasa impositiva? Que se va a traducir en beneficios para la población. La revolución abrió las puertas de la escuela, de la educación, de la salud. Yo creo que pensar en que podemos volver a tener una Guatemala sana, una Guatemala educada, yo creo que es el gran sueño de los guatemaltecos. Yo creo que lo podemos lograr. Y creo que debemos recordar esa revolución, su origen, de esa unidad de país que se logró de todos los sectores para construir una Guatemala mejor. Virgilio, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y creo que es un momento de reflexión pensando en este aniversario de la revolución, en su inicio. La revolución se gesta con toda Guatemala unida, todos los sectores unidos. Ahora hemos tenido pruebas duras en el país. Las tormentas, el volcán en erupción, las diferencias entre el gobierno y sectores, las diferencias entre sectores, pero creo que se nos está dando una oportunidad de oro para podernos sentar y realmente hacer un gran esfuerzo de unidad nacional para poder reconstruir el país, para poder reconstruir nuestra propia historia, que por lo menos a mi generación se la negaron inclusive de información. Creo que es importante la historia y creo que es importante la valentía de sentarnos como los nuevos guatemaltecos y guatemaltecas y poder construir una Guatemala en unidad. Nosotros estamos haciendo esfuerzos para que esto se empiece dentro de unas semanas y podamos realmente ver esa Guatemala más igual, esa Guatemala con salud, con educación, seguridad y justicia. Muy buenas noches y hasta la próxima. Por hoy,
Despacho Presidencial llega a su final. Sintonízanos la próxima semana.